Bueno, buenos días. Un millón de gracias a vosotros, a ti, Javier, Economies and Juris, y a Antonio, por invitarme, por darme la posibilidad y la oportunidad de nuevo de estar con vosotros y de comentar un tema que yo creo que es de actualidad. Por lo tanto, el agradecido soy yo y, y siempre que pueda y que efectivamente pueda encontrar un hueco, pues sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Yo encantado, enhorabuena por ese aniversario y me alegro muchísimo que una publicación como Economies and Juris con tanta profesionalidad tenga más seguidores y por lo tanto más lectores y ahora más videntes. Así que por lo tanto... Hay que actualizarse, no nos queda otra. No nos queda otra. Pues yo encantadísimo de colaborar con vosotros. Bueno, el tema se puso sobre la mesa porque después del tsunami de las estabilizaciones, pues llegó un momento en el que han empezado a salir voces de las llamadas autorizadas, porque son personas catedráticos y doctrina autorizadas, incluso magistrados, antiguos magistrados del Tribunal Constitucional, que han puesto en duda la constitucionalidad de la ley 2021, ¿no? Por resumirla, vamos a hablar, como tú habías dicho, de la ley de estabilización. ¿Qué posibilidades hay de que, ya sabemos, lo ponemos encima de la mesa, que hay un recurso de inconstitucionalidad y que se ha planteado una cuestión prejudicial al TJUE sobre esta norma? ¿Qué posibilidades hay de que esta norma vaya, a ser declarada inconstitucional y, por lo tanto, cuáles son los efectos que se pueden producir en todos los procesos de estabilización que se están diciendo? Yo, personalmente, a través de mi despacho, pues estamos llevando muchísimos procesos de estabilización y de reorganización. Dejo dicho, siempre lo dejo dicho, que a mí el término estabilización no me gusta absolutamente nada, lo tengo publicado. Creo que es un eufemismo y que el término justo es la consolidación, porque lo que se intenta estabilizar es intentar que se quede quieto algo que se mueve, ¿no? Aquí lo que se intenta es fijar el vínculo sinalagmático que une, pues, un trabajador con su empleado. En este caso, pues bien, ya sea funcionario o sea trabajador. Pero bueno, como es un término funcional, pues vamos a emplearlo, que es el que emplea la ley. Antes de empezar a tocar el programa y el sumario, a mí me gustaría solo voy a tocar doctrina constitucional. Es decir, solo voy a hablar de sentencias del Tribunal Constitucional. No voy a hablar de jurisdicción ordinaria, no voy a hablar de sentencias del Tribunal Supremo de su Sala Tercera. Solo voy a hablar de qué había dicho el Tribunal Constitucional referido a lo que es el artículo 23.2, con su homólogo 103.3 de la Constitución, en relación a los procedimientos de consolidación o de estabilización de empleo público, que ya en el año 83, hubo una sentencia que empezó a tocar estos temas. Por lo tanto, permitidme que antes haga, y a lo mejor ocupe casi todo el tiempo, sobre qué nos ha dicho el Tribunal Constitucional. Yo voy a reseñar las sentencias, en este caso, del Tribunal Constitucional, que me parecen muy interesantes a la hora de abordar los temas de consolidación y los temas de estabilización. Y, por lo tanto, voy a apartarme de lo que ha venido a ser la jurisprudencia ordinaria. Por lo tanto, solo vamos a hablar de jurisprudencia constitucional. Jurisprudencia constitucional referida al artículo 23.2 en procesos de consolidación o en procesos de estabilización. ¿De acuerdo? Yo, en este caso, permitidme que lea, y que a mí normalmente en ponencias no me gusta leer, me gusta dirigirme a las personas que tengo delante y, por lo tanto, me gusta interaccionar mirándoles a la cara, porque si no, considero que queda un poco aburrido el tema. Pero aquí no tengo más remedio para que esto pueda ser de utilidad a los compañeros y que estén con nosotros y que sencillamente quieran utilizarlas y que puedan tener una idea de la proporcionalidad o desproporcionalidad que puedan tener pues la ejecución, en este caso, de la ley 2021 a través de las bases y la conducta. Vamos a empezar por una sentencia que, fijaros, que se separa de la jurisprudencia ordinaria, de la contenciosa administrativa.
Nosotros estamos acostumbrados a decir, a tener en el contencioso administrativo lo que se llama el acto consentido y firme. Cuando nos vamos a un proceso selectivo, nos dicen, oiga, que sepan ustedes que si no han impugnado esa llamada pública a la incorporación, es decir, la oferta de empleo público, el acto que principie el proceso selectivo, y por lo tanto, con posterioridad, usted no ha impugnado las bases, que ya sabemos que es la ley del concurso, que sepa usted que luego no puede venir y en la resolución en el que nombre a un funcionario o a un contratado, pues usted ya no puede hacerlo. Se le ha pasado el arroz, se le ha pasado el arroz. Fijaros que esto no es admitido por la jurisprudencia constitucional. Fijaros lo que os digo. El Tribunal Constitucional, ahora lo hablaremos, dice, oiga, que usted no haya impugnado la oferta, que usted no haya impugnado las bases, no significa que usted no pueda recurrir. Normalmente se ha recurrido por vía de tutela judicial y por vulneración de derechos del 23.2, la resolución que nombra a funcionario a una determinada persona. Por lo tanto, fijaros que la jurisprudencia constitucional se separa de la jurisprudencia ordinaria. El acto consentido y firme que cierra la puerta al que llega tarde o al que sencillamente no ha recurrido, el Tribunal Constitucional le dice no. En este caso tenemos que traer pues la teoría del lenguaje de los derechos, ¿no? Como lo llamaba García de Enterría, ¿no? Los derechos tienen una consideración expansiva, sobre todo los derechos fundamentales, y que por lo tanto, en este caso, si se encuentra comprometido el 23.2, pues hay que darle la posibilidad de que efectivamente pueda acceder al Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Qué sentencia dice eso? Pues bueno, pues son las sentencias del Tribunal Constitucional 193/87 y 93/95, que viene a decir que el hecho de que no se hayan impugnado las bases no va a ser un impedimento para que podamos recurrir en amparo si podemos decir a través del cauce correspondiente que ha habido la vulneración en el proceso y, sobre todo, fijaros lo que dice el Tribunal Constitucional, en el nombramiento, que es cuando se produce realmente la lesión, en este caso del 23.2, que ya como veremos es el homólogo, el cargo público político del artículo 14, es la resolución que nombra a la persona, el acto necesario que hay que recurrir y que nos posibilita ir por el recurso de amparo para poder luego impugnar todo lo que ha sido el procedimiento. Pues fijaros, estas dos sentencias, ya en el año 87, vino a decir, oiga, que sepan ustedes que aunque no impugnen las bases, aunque no impugnen los actos previos, si usted impugna el acto de resolución definitivo y usted lo enlaza, evidentemente, vía fáctica, vía hermenéutica, con el artículo 23.2, el acceso, no hay problema ninguno y no se entiende que el acto es consentido y firme, por lo tanto que se le ha pasado el arroz. Por lo tanto, en un principio tenemos una sentencia, tenemos doctrina constitucional que nos dicen, oiga, y que se separa de la jurisdicción ordinaria y que se encuentran sentencias 193/87 y 93/95. ¿Qué es lo que realmente consagra el artículo 23.2? Porque esto es muy importante. ¿Qué es lo que realmente se ha estado discutiendo sobre la ley 2021? Se ha estado discutiendo, no el sistema de acceso, que el concurso de oposición, no. Se ha estado discutiendo el principio de igualdad. Miren ustedes, el principio de igualdad queda comprometido y que por lo tanto queda comprometido de tal manera que afecta al mérito de la capacidad como elementos subsidiarios del artículo 103 y por lo tanto ese principio de igualdad discrimina a los que sin tener esos méritos o esas condiciones no podemos acceder, porque realmente de hecho y jurídicamente la ley nos está apartando y por lo tanto tenemos un problema. Bueno, en la jurisprudencia constitucional ya muy pronto sentencias 50/86 y 148/86 vino a decir que el artículo 23.2
no es una garantía, no es una garantía para ejercer unas funciones, para tener derecho a un puesto y, por lo tanto, para tener derecho a consolidar. Esto ya empieza a mover lo que muchos intentamos, o otros intentan, decir, oiga, yo tengo derecho a consolidar. Ahora veremos que frente a la disposición transitoria cuarta del EVE, que habla de podrá, habla de consolidación, y que las estabilizaciones que se han hecho antes conforme a las leyes de presupuesto 18, pues no es estabilización absolutamente nada, porque son procesos selectivos que pueden hacerse de otra manera. En este caso sí que hay un mandato, sí hay un mandato a las administraciones, ya que utiliza incluirá, y puede adicionar sexta, y autorizará. Pero fuera de ahí, ¿qué nos dice la jurisprudencia? Pues mire usted, no hay derecho a un puesto, no hay derecho a ejercer unas funciones concretas, y lo único que traduce el 23.2 es a acceder, el derecho de acceso en condiciones de igualdad, y aquí hay algo importante, sin que las modificaciones que se pueden introducir y que por lo tanto se introducen, pueda dar una desigualdad, que esa desigualdad tiene que ser justificada. Fijaros lo que dice sentencia 5086, sentencia 14886. Fijaros lo que dice. Oiga, usted no tiene derecho al puesto. Usted no tiene derecho ni siquiera el derecho a proponerse como candidato, porque usted lleva mucho, bueno, pues lleva mucho tiempo realizando funciones. Pues no puede. Eso no es un derecho. Usted tiene derecho a acceder en condiciones de igualdad, que no tiene que ser un igualitarismo rasante, sino que cabe, como ahora veremos, determinados parámetros que puedan dar lugar a desigualdades. Desigualdades que veremos hasta dónde pueden llegar, porque es ahí donde empiezan a introducirse los caminos de la consolidación y de la estabilización como causas diferenciales para el acceso al empleo público. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas dos sentencias lo que nos vienen a decir es, oiga, lo que no se puede introducir son determinados criterios con carácter discriminatorio, que ahora veremos cuáles son carácter discriminatorio. ¿De acuerdo? ¿Qué criterios nos van a dar con carácter discriminatorio? Por lo tanto, la administración, en la organización del acceso, el funcionario que quiere consolidar o que quiere estabilizar, no puede decir, yo tengo derecho a ese puesto porque lo he consolidado o lo he estabilizado o porque llevo muchos años ahí, por lo tanto, tengo un mejor derecho a 148/86, no. Usted no lo tiene. Usted tiene derecho a eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no lo tiene. ¿Qué es lo que introduce? Porque esta sentencia y estas consideraciones tienen un vínculo material o un vínculo sobre el contenido material de la ley. ¿Qué es lo que hace vincular el artículo 23.2 con el artículo 103.3? ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que vincula? Pues mire usted, es que tengo que medir la capacidad y el mérito, que es lo que despondera el principio de igualdad. ¿De acuerdo? Los requisitos y las condiciones que yo tenga que introducir sí que podrán dar lugar a una descompresión, a una desnivelación del principio de igualdad. Pero ¿qué te dice el Tribunal Constitucional? Miren ustedes, no se puede incluir otros requisitos u otras condiciones que por vía de interpretación no estén vinculadas a la capacidad y al mérito. No caben otros. Es decir, si hay criterios de desigualdad y por lo tanto de desnivelación a la hora de acceder,
los criterios que se pongan encima de la mesa necesariamente tienen que ser relacionados con los principios de igualdad o con los principios, con el principio de mérito y con el principio de capacidad. Fuera de ahí, chocaría por vía indirecta el principio de igualdad y por lo tanto estaríamos en una discriminación pues evidentemente prohibida por la ley. Ahora veremos hasta dónde cabe la posibilidad de desnivelar esos principios de capacidad y de mérito. El de capacidad, en este caso, es menos importante en consolidación y estabilizaciones porque es un requisito funcional y, por lo tanto, quien desarrolla la función de manera apta, se supone. Lo que tiene que acreditar es el mérito. Pues bueno, tendremos que ver qué tipo de mérito o de méritos pueden dar lugar a una desnivelación o no. Seguimos hacia adelante ya vinculando 23.2 y 103.3. El 23.2 con el 103.3 nos dice el Tribunal Constitucional que no es un derecho a exigir la legalidad, algo que se pone todos los días encima de la mesa. En este caso no se habla de legalidad, se habla de inconstitucionalidad. El 23.2 no es un derecho a exigir que el procedimiento sea legal. Dice el Tribunal Constitucional que lo que da derecho, lo que faculta, es a exigir que el acceso se haga en condiciones de igualdad. Por eso, en función pública, no hay una acción abstracta de protección de la legalidad. Es decir, no todo el mundo puede decir, oiga, ese procedimiento es ilegal, como lo hay en el urbanismo, y ese procedimiento lo es. No, eso no es posible. Es decir, el Tribunal Constitucional dice, no, mire usted, que sepan que no, que el 23.2 no atribuye la facultad de ser vigilante de la legalidad del proceso. Usted no tiene interés legítimo ahí. Lo único que te da es acceder en condiciones de igualdad con determinados requisitos para hacerlo. Y fijaros que aquí os voy a dar una sentencia que ya empieza, yo creo que importante a la hora de ponderar, valorar lo que se está haciendo en los procesos de consolidación. La sentencia es la 7398 y dice el Tribunal Constitucional, no es suficiente, pues, para alcanzar la conclusión de que el artículo 23.2 ha sido vulnerado, el que se haya interpretado una determinada regla legal de acceso en un sentido que resulte favorable, o sea, que de verdad resulte favorable para un determinado opositor. Insisto, te dice el Tribunal Constitucional, si una determinada norma, si una determinada regla, por criterio hermenéutico objetivo, determina que un determinado opositor, para la redundancia, es favorecido, eso no hace la regla inconstitucional o ilegal. Es decir, que puede quedar favorecido. Importantísimo en esto, porque lo que normalmente se produce en el principio de igualdad, que es una magnitud relacional por virtud de la cual nos comparamos por virtud de un parámetro determinado, es que, oiga, a esta persona la están mejorando. Y dice el Tribunal Constitucional en el 7398, pues puede hacerse. Pues puede hacerse. ¿Qué dice el reverso? ¿Qué dice el reverso? Y dice, puede hacerse. Y ahora nos dice, por el contrario, en este caso, en ese, para que la desigualdad pueda ser apreciada, es necesario que dicha interpretación no hubiera sido extendida a todos los opositores. Es decir, si de la interpretación nace que esa misma de la interpretación, esa regla es aplicable a la generalidad, pero por virtud de esa interpretación general
quedan favorecidos un grupo determinado, no es discriminación. Es decir, se puede favorecer. ¿De acuerdo? O sea, lo que te viene a decir es que no puede crearse un arreglado, ¿vale? Pero si por vía interpretativa yo puedo extenderla, y es una interpretación hermenéutica normal, tenemos que estar con el artículo 3 del Código Civil, y quedan, en este caso, favorecidos, incluso te dice un opositor. Además, dice concretamente en el sentido que ha resultado favorable para un determinado opositor. Es evidente que no es, y en este caso no queda vulnerado, el artículo 23.2. Claro que esta sentencia es muy importante, porque cuando vamos a las jurisdicciones, lo que decimos es, oiga, tenemos un problema. Y es que las bases, en este caso habla de regla legal, En este caso habla de regla legal. Hay una determinada regla legal que está favoreciendo a un determinado colectivo. Aquí el tribunal te dice, si la interpretación es general, es decir, que no se ha hecho lo que suele denominarse norma especial o norma singular, ya sabéis que la norma tiene que tener, la ley tiene que tener vocación de generalidad como característica frente a una medida ejecutiva que dicta la administración. Bueno, pues fuera de ahí, si la interpretación es extensiva y efectivamente crea una mejora, incluso aquí te dice el Tribunal Constitucional para un determinado opositor, o sea, ya muérete ya, pues te está diciendo, oiga, pues que no daña el 23. Una sentencia que hay que tenerla muy en cuenta a la hora de ponderar si efectivamente tenemos o no que impugnar. En este caso estamos hablando de jurisdicción constitucional y por lo tanto de normas de rango legal, ¿de acuerdo? Salvo el recurso de amparo, que ya sabéis que no se pone con normas, se pone contra normas con rango legal. Pero efectivamente, si existe un grupo favorecido, no daña per se el artículo 23.2, aunque un solo opositor pueda verse favorecido. Nos dice el tribunal, dice, esta vinculación, en otra sentencia que ahora lo digo, esta vinculación entre el 23.2 y el 103.3, lo que nos permite controlar el qué. Pues nos permite controlar, dice, que una determinada valoración. Ojo que aquí lo singular hay que ser muy precisos. Somos letrados. Que la valoración de un mérito, ojo, de un mérito, no de los méritos, no de la experiencia, no de la titulación, no de un mérito, sea, abro comillas, irracional o arbitrario. Sentencia 60/94. Es decir, que en esa discriminación y en esa desnivelación nos pegaríamos de bruces con el 23.2 cuando un determinado mérito, la atribución, la puntuación de un determinado mérito, utiliza esta terminología. Es irracional o arbitrario. ¿De acuerdo? Que eso es lo que haría, pues por lo tanto, que no pudiera, en esta sentencia se pronuncia el tribunal en una consolidación donde dice claramente que la prestación de los servicios previos cabe perfectamente como experiencia, como mérito a tener en cuenta para efectivamente poder acceder al empleo público, es decir, poderlo tener como experiencia propia y, por lo tanto, como valoración, como mérito a tener en cuenta. Pero te dice, ojo, lo que no cabe es que un determinado mérito, por la atribución de la puntuación, esta puntuación sea, de nuevo insisto, irracional o arbitrario, lo que viene a significar que pueden caber desnivelaciones, desequilibrios, que sin llegar a ser tan abyectos, quepan en el 23.2.
Y ahora viene, yo creo que algo muy importante. Sentencias 67, 89 y 185, 94 y 73, 98. ¿De acuerdo? Y repito, 67, 89, 185, 94, 67, 99, que ya lo hemos dicho, y 73, 98, que nos dice lo siguiente. Lo importante es la dimensión no cualitativa, te dice, cuando determina la ponderación, sino cuantitativa del mérito. Y de nuevo, en la ponderación, la valoración, el control que hace el Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo 23.2 y 103.3, lo es en su dimensión cuantitativa, no cualitativa. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos dice? Oiga, lo esencial es que no rebase el límite de lo tolerable. Ahora iremos para saber qué es el límite de lo tolerable. Porque esto es una expresión, como entendéis, no es que sea un concepto, una expresión jurídica indeterminada, que luego en otra sentencia, bueno, pues en la 73 mete, que además te dice que es razonable. ¿Ah? Aquí incluye tolerable y en otro pues incluye lo que es tolerable. Por lo tanto, nos dice, recapitulando, lo importante es que un determinado mérito no sea de tal forma que llegue a la desproporción por irracionalidad y arbitrariedad, de forma que cuando yo entre en su control, ¿de acuerdo?, la ponderación de esos méritos en el concurso vaya más allá de lo tolerable, de lo razonable, ¿de acuerdo? Hay que quedarse con tres conceptos: irracional, arbitrario y, en este caso, por último, tolerable, ¿de acuerdo? Pues vamos más allá todavía. Y vamos a entrar en el concepto de lo tolerable. ¿Qué se puede tolerar y qué no se puede tolerar? En esta triada que acabamos de decir. ¿Cabe la posibilidad de que se atribuyan puntuaciones distintas, más altas, en función de que las prestaciones o los servicios se han realizado en un determinado territorio, ojo, en una determinada zona o en un determinado grupo funcionarial? Es decir, ¿pueden las bases atribuir una determinada puntuación? Ojo, que estoy hablando de mismas funciones en un determinado territorio, provincia en este caso, o por virtud de que se han prestado en un determinado grupo. Pues señores, la respuesta es sí. Sentencia 5790, 293/93 y 995. Fijaros que esto sería, vamos, yo no quiero utilizar el término impensable, pero desde luego complicaete en la jurisdicción contenciosa administrativa sería, ¿eh? Ojo, que cualquier persona que entienda que en unas bases yo le atribuyo una puntuación distinta a Sevilla que a Córdoba, diríamos, la regla de igualdad, pues aquí tenemos un problema, porque además, si nos vamos al 2021, y ahora veremos cuál es su marco constitucional, dice, oiga, pues esto es general en todo el territorio. Bueno, pues fíjense que aquí, ya en el año 90, el Tribunal Constitucional dijo, oiga, le voy a decir una cosa, que sepa usted que cabe la posibilidad de que usted, por cuestiones de autoorganización, que ahora ya lo veremos, atribuya puntuaciones distintas en sus méritos a personas que han prestado servicio en una provincia y otras en otra,
realizando la misma función. Pero además, que se pueden atribuir para la consolidación y la estabilización puntuaciones a personas que han desarrollado determinadas funciones en un determinado grupo. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros cómo el límite de lo tolerable, fijaros sí que empieza a apretarse, porque esto sí es posible, fijaros. Seguimos. Yo creo que esto también es muy importante en relación a lo que queremos decir en materia cualitativa que hemos dicho y cuantitativa. Hemos dicho, no es tanto el qué, sino el cuánto. Sentencia 137/86 y 6789. ¿Qué nos dice en este caso el tribunal? Pues mire usted, en ese control de esas puntuaciones en el concurso de la consolidación, que cabe, como hemos dicho, la desnivelación, no es posible. De nuevo, hablo en singular, porque ahora voy a hablar de determinadas cosas de la ley 2021. Que un determinado mérito haga por desproporción inútil el que el resto de opositores, pues el resto de candidatos en este caso, intenten acceder. Ya empezamos a saber lo que no se tolera. Es decir, si nosotros hacemos, en este caso las bases, ya sea por método de legislación o por método de administración, vía acto administrativo, de forma que atribuyamos una puntuación a un determinado mérito que en una interpretación normal te dice por un valoración de un mérito, ojo, que te dice el tribunal, oiga, perfecto, incluso apoyo que el único mérito sea los servicios prestados. No hace falta que haya titulación académica ni formación, solo. Pero si cuando valoro hace inservible, inútil el que otros opositores puedan acceder, nos encontramos con el dique del 23.2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si atribuimos en el desarrollo de las bases puntuaciones que van más allá y que de hecho hacen inservible e inútil por interpretación ordinaria, no, ojo que no se está hablando de posibilidad. Porque a mí me llegan muchas preguntas al despacho diciéndome, bueno, Marcos, es que yo tengo pocas posibilidades. Eso está admitido. Eso está admitido. Sí, está admitido, sí. Está admitido. Por eso, el Tribunal Constitucional, ya en sentencia 103, dice, oiga, es que la consolidación y la estabilización, ahora lo leeré, no es como un acceso. Que no lo dice así, lo digo yo. No es igual, es un cauce distinto. Oiga, es que no tengo las mismas posibilidades. Sí, que lo sé. Que sé que no tiene las mismas posibilidades. Lo que tiene que tener es alguna. Porque si usted tiene alguna, ya nos raya en el 23.2. ¿De acuerdo? Ya, por lo tanto, aquí estamos en el plano de lo que se llama la discriminación justificada. ¿De acuerdo? Me dice, oiga, ¿es que esto es desigual? Sí, efectivamente sí. Ahora bien, si las bases, en este caso, o la regulación legal, o las bases administrativas las hacen de tal forma que hacen inútil por cualquier vía la posibilidad de que alguien pueda acceder, porque sencillamente se le ha dado una valoración con mérito que es desorbitante, pues evidentemente rayará lo que es el 23.2 y por lo tanto no habrá posibilidad de sacarla adelante. Fijaros lo que dice el Tribunal Constitucional en sentencia 107/2003. ¿De acuerdo? Y yo creo que esto es muy importante a lo que nosotros acabamos de decir. Dice, hablando de la regla legal, hablando de la norma con rango legal, porque ahora voy a hacer un inciso. No podemos
hablar de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, que es un juicio de adecuación, un juicio político, por cierto, de jurídico-político, de lo que ha hecho el legislador conforme a si entra o no entra en el texto constitucional, por lo que se vaya a hacer con las bases. Es decir, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma no viene dado por lo que realice la administración. Eso será nulo o válido o anulable, pero no inconstitucional. El juicio de constitucionalidad o inconstitucionalidad viene dado por virtud de lo que dice la norma. Pues bien, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Fijaros que el Tribunal Constitucional en este tipo de consolidaciones, no en este tipo porque no se ha pronunciado, bueno, sí se ha pronunciado, ahora lo veremos, pero en el tipo de las consolidaciones generales dice algo muy importante, que dice, desde la perspectiva de la igualdad, la valoración constitucional de esta regla hay que ponerla en relación con la finalidad que persigue la norma diferenciadora y la proporcionalidad entre esa finalidad y el medio utilizado de diferenciación. Fijaros lo que dice. Dice que el juicio de constitucionalidad interviene en tres elementos, que es principio de igualdad, finalidad de la norma, que es lo que quiere hacer la norma, por qué la norma interviene y por lo tanto crea una desigualdad, porque la 2021 claro que crea una desigualdad, es evidente. Y ahora, entre la desigualdad que crea la regla, la finalidad, la proporción que introduce, porque si la norma interviene y tiene una finalidad legítima, dice, y la proporción, por virtud de, evidentemente, la desproporción, interviene y es legítima, proporcional, de acuerdo a que el principio de igualdad no es que todos se traten igual, ya lo hemos visto, cabe la posibilidad de que haya un trato desigual, la norma con rango legal será constitucional. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, porque en el peso, en la ponderación, no es principio de igualdad, mérito y capacidad, no. El juicio de constitucionalidad interviene la finalidad de la norma, por virtud de la cual evidentemente hay una desnivelación del principio de igualdad, y cómo esa desnivelación quiere, a través de ese mismo, satisfacer la finalidad. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Y dice, leo de nuevo, me parece muy bueno, sentencia del Tribunal Constitucional 107/2003. Dice, la valoración como mérito de la antigüedad o experiencia previa no puede estimarse pues como una medida desproporcionada, arbitraria o irrazonable. Fijaros que son los términos que hemos dicho al principio, que no se utilicen otros. Somos juristas y letrados. Los términos son los que son. Dice, con relación a esa finalidad de consolidar el empleo temporal. Y aunque efectivamente establece una desigualdad, está bien impuesta en atención, fijaros lo que he dicho antes, a un interés público legítimo y no responde al propósito de excluir a nadie de la posibilidad efectiva de acceder al empleo. Esta va a ser la respuesta del Tribunal Constitucional al recurso que se ha interpuesto contra la 2021. Queda dicho aquí y Javier estará de notario. Esta va a ser la respuesta que va a dar la 2021. Porque, señores, no podemos declarar inconstitucional la norma por cómo se está ejecutando por las administraciones públicas. Ese es el error que se está cometiendo, para mí, en determinadas doctrinas, determinadas autores.
que se quiera y se estén haciendo bases que rompan completamente lo que yo acabo de comentar, no hace a la norma inconstitucional. No hace a la norma inconstitucional. Hace a las bases ilícitas, nulas, ¿de acuerdo? Las hace nulas. Y que por lo tanto, pues las bases darán lugar a las que tengan que dar de acuerdo con el artículo 47 de la ley 39. Pero, ojo, insisto, fijaros lo que dice, que el mérito de la antigüedad y la experiencia, contabilizado en este caso, más del triple. Dice, no puede estimarse como una medida desproporcionada, arbitraria y razonable con relación a la finalidad de la consolidación del empleo temporal, aunque efectivamente se produce una desigualdad. Dice, esta norma viene impuesta en atención a un interés público legítimo y no responde al propósito de excluir a nadie. Bueno, con este prólogo, un poco más del prólogo, estos son 2 o 3 capítulos del libro, yo creo que prácticamente nos permite, bueno, rápidamente, para no responder, me gusta ser preciso y por lo tanto hemos hecho un sumario, responder a las preguntas que se han hecho y hemos hecho, en este caso en el sumario, después del repaso que hemos dado al 23.2 y al 103 con la estabilización y la consolidación. En la primera se decía y decíamos que si los procesos de estabilización es la respuesta o la solución. Es evidente que es una respuesta, no es la solución. Es evidente que no estamos hablando de la solución para acabar con el empleo público temporal. Es una respuesta que ha dado el legislador y, como todo, mejorable enormemente. Segundo, decíamos la cobertura constitucional de las estabilizaciones extraordinarias dentro de la Constitución o dentro de la jurisprudencia constitucional. Mirad, voy a ser muy claro. La Constitución española, en el artículo 23.2, hay autores doctrinas si es autorizada, pues esas son hiperautorizadas, ¿no? González Pérez, por ejemplo, ¿no? En este caso, que viene a decir que el 23.2 no está para el acceso al empleo público, sino para la relación y para realizar y para acceder a cargos políticos. ¿De acuerdo? O sea, que hay doctrina que dice que el 23.2 no. ¿Qué nos dice el 103.3? Nos dice que una ley regulará el estatuto de los funcionarios con los principios de igualdad. ¿Hay alguna palabra o término en la Constitución que hable de procedimiento o hable de proceso selectivo? Yo soy profesor de Derecho Constitucional. Ya les digo que no. Ya les digo que no. Por lo tanto, eso en primer lugar. Es evidente que la consolidación no está en la Constitución y que, por lo tanto, esa forma entra dentro de la jurisprudencia constitucional. Pero sí les voy a decir algo. Y no quiero hablar de filosofía del derecho, con todo lo que me gusta. De hecho, me gusta más que el derecho administrativo. Eso es lo que tiene uno a lo que se le puede dedicar. Mirad, una cosa muy rápida. Que sepan ustedes que la estabilidad en el empleo, en general, la estabilidad en el empleo no tiene que ver, o tiene que ver con el artículo 35, por supuesto, con el deber y el derecho a trabajar. Tiene que ver con algo que ya han dicho la jurisprudencia internacional y que también, bueno, pues yo lo tengo aquí, es con la dignidad de la persona. Ese es el frontispicio de todos los derechos fundamentales. Es el origen, la fuente de todos los derechos fundamentales. Sin la estabilidad, sin el derecho a tener una estabilización, en este caso, pues justa y proporcionada, y sin que en este caso, y cumpliendo con todos los requisitos, no influye solo en el deber y el derecho a trabajar, sino en la dignidad de la persona. Y por lo tanto, en el núcleo esencial de todos los derechos, de acuerdo, en este caso, pues de título primero, sesión segunda y capítulo segundo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí queda directamente con la dignidad de la persona. Y ahí sí que tenemos que tener en cuenta que sin empleo de calidad
No podemos tener una propuesta y un proyecto de vida. Por cierto, que se incluye en los principios rectores de la política social y económica, los terceros de la Constitución, porque los poderes públicos tienen la obligación, dice nuestra Constitución, de proteger a la familia, que tampoco nadie lo habla. ¿Es posible proteger a la familia cuando alguien tiene 30 nombramientos o 20 nombramientos, o alguien que tiene 55 o 58 años o 60 y lo van a someter a un procedimiento libre después, de turno libre, después de haber estado 30 años? Es decir, con la Constitución en la mano, ojo, vamos a ser principialistas, que se lleva mucho ahora el neoconstitucionalismo, principios expresos implícitos de la Constitución, y hablamos del Estado social y democrático de derecho, y hablamos... Hay un específico mandato a los poderes públicos que dicen que la protección de la familia es un deber. ¿Se puede proteger a una unidad familiar alguien que se ha llevado 20 años en términos... No quiero ser extremo, no estoy hablando del que ha entrado por la puerta de atrás porque estaba en una sociedad mercantil y era amigo del primo del alcalde del cuñado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de casos normales. Se terminó con horarios interinos, que ya lleva mucho tiempo, médicos, ATS, profesores, lo normal, no los extremos. Se nos gusta y no siempre a los extremos. ¿Es posible cuando la administración no ha sacado ofertas de empleo o la ha sacado de aquella manera que ese mandato de optimización, porque eso es un principio, se haya cumplido? Pues yo creo que ahí tenemos que ponerlo encima de la mesa a la hora de llevar a cabo, de decir sí o no, si la dignidad de la persona para la protección de la familia, los poderes públicos ahí intervienen hoy. Por lo tanto, es evidente que las estabilizaciones se encuentran en la jurisprudencia constitucional y no en la Constitución. Los cauces de consolidación, ya lo hemos hablado y ya saben ustedes cuáles son, ¿no? Tenemos las estabilizaciones de las leyes 17 y 18, tenemos la consolidación de la disposición transitoria cuarta, tenemos la consolidación, no me gusta decirlo, consolidación de la ley extraordinaria, de la ley 21 y de la disposición adicional sexta, ¿no? Y por lo tanto esos son los cauces que tenemos para... ¿Qué ocurre si se declara inconstitucional la ley 2020? Pues yo lo voy a decir rápidamente. Aquellos que hayan accedido se quedarán en sus plazas y los que no le han dado terminado, el efecto, ya saben, de la sentencia, por virtud de lo que establecido la ley orgánica del Tribunal Constitucional, no tiene efecto ex tunc, sino ex nunc, es decir, es derogatorio y por lo tanto, salvo determinadas cuestiones en la ponderación de la retroactividad y del efecto que haya producido cuando han sido muy ayectos, pues el Tribunal Constitucional ha dicho algo sobre la retroactividad. Pero insisto, porque unas bases cuya cobertura legal es la ley 2021 salgan diciendo que quien haya sido auxiliar administrativo del organismo autónomo de Villajoyosa de los Caballos le da 50 puntos y entonces hace inútil el que alguien se produce, no va a dar lugar a que la ley 2021 sea inconstitucional. Pero es que tampoco la ley 2021 permite lo que acabamos de decir. Ojo, porque se está haciendo y todo el mundo lo está haciendo. A diferencia, por ejemplo, de la Ley de Función Pública gallega, la Ley de Función Pública gallega, por cierto, muy bien redactada, sí que habla de la posibilidad de contabilizar el tiempo de los servicios prestados en el puesto, lo dice bien, de la entidad pública convocando. Es decir, pues si yo soy del Ayuntamiento de Sevilla, pues el Ayuntamiento de Sevilla. Pero la Ley 2021 no dice eso. La Ley 2021 te dice que el 40% será de concurso y que se podrá tener en cuenta mayoritariamente, lo que viene a decir, no únicamente, era consciente el legislador de que no solo un mérito solo podía chirriar constitucionalmente. Dice que mayoritariamente podrá tenerse en cuenta la experiencia en el grupo,
la escala o en la categoría o equivalente. Para el grupo tenemos el EVE, para la escala, el ámbito local, el 181 el 86 o la ley 84, y para las categorías tenemos que irnos al convenio colectivo. Fijaros que no dice, aunque sé lo que ha dicho la guía, lo sé perfectamente. Pero bueno, la guía es como las instrucciones del TENTE. No dice, oiga, que se puede contar la experiencia con que se está haciendo. Que me vaya a contar. Pero que sepan ustedes que la ley no lo dice. Pero tampoco la disposición adicional sexta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, que se haga, se hace. Pero que sepan ustedes que la ley no lo dice. Y que habla, y el término que utiliza es mayoritariamente. Por lo tanto, si se declara inconstitucional, tengo clarísimo que se quedarán como opositores de buena fe. Eso sí se declara inconstitucional la norma. Si declaran las fases ayectas en la ejecución, pues bueno, pues puede ocurrir como ha pasado en Sevilla, con los interinos que accedieron a la Junta por virtud de la rapidez en la que echaban las instancias. Que el tribunal dijo, todo el mundo fuera de aquí, porque esto es una barbaridad, ¿de acuerdo? Pero fuera de esos casos, que vuelve a ser la jurisdicción constitucional administrativa, pero no la constitucional, se aplicará en este caso el principio, ¿no?, de buena fe del opositor de buena fe, ¿no? Salvo, insisto, en bases que será la jurisdicción constitucional administrativa la que tendrá que determinar el efecto ex tunc, pero en la ley 2021 no tiene ese efecto porque se lo impide la ley orgánica del Tribunal Constitucional. En las estabilizaciones, en este caso, una discriminación justificada. Es una discriminación. Y la justificación vendrá dada en atención a cómo se desarrollan las bases o no se desarrollen. Es un marco que crea una discriminación dentro de la ponderación y de la jurisprudencia que hemos comentado y que, por lo tanto, pues sencillamente se han tenido en cuenta pues esa dualidad de concurso y de oposición y que, por lo tanto, serán las bases las que sí que tendrán que determinar en su ejecución y, por lo tanto, tendrá que responder el contencioso administrativo si efectivamente estamos ante una discriminación justificada o no justificada. Discriminación en este caso, desigualdad en este caso ya hemos dicho que sí y que reconoce la jurisprudencia que sí y que te dice, bueno, pues si la norma persigue un interés legítimo y en este caso pues lo persigue, pues parece ser que la 2021 estaría justificada. Lo que no tiene por qué estar justificada es la ejecución que se haga de esa ley por determinadas administraciones. La estabilización extraordinaria y el mérito, un matrimonio no bien haber. Tengo clarísimo, a terminar, tengo clarísimo que se incluirán y entrará, y en esto ya saben que yo no soy, no sé si decir políticamente correcto, soy sincero, yo lo digo en mi LinkedIn, a veces de sincero paso a sincericida. Que entrará gente que no ha tenido mérito, pues seguro. Que abre la puerta, pues seguro. Yo el otro día escuchaba a un profesor, puede ser un funcionario del Estado, que decía que en el año 83 un día lo llamaron y le dijeron, oye, que ya no eres funcionario del Estado, que eres funcionario de una comunidad autónoma, que ha salido una ley y que te han declarado funcionario de una comunidad autónoma. Claro, el hombre decía en la entrevista, bueno, pues yo me convertí en funcionario de edad por virtud de una ley. ¿Era justo o injusto? Pues bueno, pues yo, un poco mi caso, yo por circunstancias, yo empecé haciendo jueces, aprobé muy bien el primer examen, por circunstancias personales me tuve que ir y tuve corriendo que irme a la Junta de Andalucía. Yo me examiné de la 1.1 y de la 1.2, Administración General y Administración Financiera. Y en uno saqué un 92 y en otro un 94. Entonces tuve la mala suerte de estar con los que se llamó interinos pata negra. Pues no entré. Entré como interino porque no pude tener una plaza donde esa puntuación pues, estaba entre los 10 primeros. Pues usted. Con esta doctrina, la Junta de Andalucía entendió que había que darle más puntos a los que se llamaban entonces interinos pata negra por un acuerdo sindical y, por lo tanto, yo me quedé como un interino que luego, como no tenía padrino,
no lo he tenido nunca, pero no tenía padrino, fui el primero que fui echado de la Junta de Andalucía, porque tampoco ya saben que hay doctrinas donde se dice que la administración puede determinar dentro de su criterio quién se va a la calle o quién no, siendo interino, y por lo tanto ahí tampoco hay discriminación, ¿no? Bueno, pues fui el primero que me fui, ¿no? Ya les digo que posiblemente, y lo digo y no tengo abuela, podría ser uno de los que estaba más preparado allí, porque venía de una posición muy grande y tenía los 365 temas en la cabeza. Pero bueno, en fin, estas cosas se permiten en la jurisprudencia constitucional, que es la jurisprudencia de la garantía de los derechos, y por lo tanto nos queda patalear o no nos queda patalear, pero la vida es así. Y por último, una última reflexión. La reflexión me gustaría dejarla, ya terminando el tema, por tres actores que son principales en esta. En primer lugar, por los técnicos y por los funcionarios que están, me consta, matándose para realizar los procesos de estabilización lo mejor posible. En segundo lugar, las organizaciones sindicales. Y en tercer lugar, el personal político en este caso, pues, la clase política. A mí me gustaría hacer un llamamiento a que si no se rema todos hacia adelante y que no se piensa solo en el interés de Pepe, de Juan, de la sección sindical X o del partido R, esto seguirá siendo muy grande. Los tribunales de lo contencioso administrativo y de lo laboral, al menos en Sevilla, las citaciones ya están para el 2025 y 2026, me decía el otro día un compañero. Los contenciosos administrativos cada vez tienen menos, no ganas, sino con la carga de trabajo intervienen y dictan sentencias donde prácticamente no nos fundamentan ya prácticamente nada. Y si no se ponen y no entendemos que esto efectivamente es una respuesta y que tenemos que darla de manera proporcionada, sin necesidad de que aquí, ¿dónde está lo mío? Oiga, si vamos a los acuerdos y a las cosas diciendo ¿dónde está lo mío?, pues tendremos un problema no solo con la temporalidad que seguirá siendo, sino con todo lo que se está desarrollando por virtud de estos procedimientos, ¿no? Entiendo perfectamente que pueda ser una oportunidad, pero que también es un riesgo, ¿no? Y que esto no tiene que volver a pasar. Es estúpido que lo diga, pero el mayor problema que tiene la ley no es porque tenga un concurso, y no es porque tenga un concurso de oposición, y no es porque tenga el 40-60, y no es porque no tenga carácter eliminatorio. No. El problema es que la ley no tiene una parte reactiva. Decir que serán responsables los gestores que lo incumplan es como se dice por aquí, que yo tenga un tío en Alcalá y no vaya a verlo. Es como no tenga un tío o no tenga nada. La norma tenía que haber dicho que quien incumpliera los preceptos del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores o del artículo 10 se podría enfrentar a responsabilidades penales, contables y en este caso patrimoniales, y modificar, por este caso, los preceptos de la ley presupuestaria y hacer una responsabilidad directa al gestor, y por lo tanto debería considerar como causa nueva de nulidad expresa, incluida en el artículo 47, en el que inmediatamente se incumpla, no decir que los acuerdos serán, no, como causa cualquier nombramiento que se haga en contra de, y a la consecuencia normativa crearle una consecuencia reactiva. Por lo tanto, en este caso, es absurdo pensar que lo hay en la contratación pública, la contratación de las licitaciones, que se basan en los mismos principios, que no lo haya en la contratación de personal. Así que, bueno, yo, por mí, quedo dispuesto a lo que me digas, Javier.